Se mencionó mucho tus conversaciones con Gino Costa, por ejemplo. ¿Es parte ya del proyecto político? Él no es parte del partido, pero es alguien que es amigo. Me he reunido con él, me he reunido con el doctor Alfonso López Chau, me he reunido un par de veces con Carlos Álvarez, que me parece una estupenda persona, me he reunido en alguna oportunidad con Fiorella Molinelli, también con el general Quiabra. Y dime, ¿ya aceptó Harvey Colchado ir en la lista del partido? Rafael Belaunde, precandidato de Libertad Popular, critica a Dina Boluarte y evalúa alianzas con figuras como Gino Costa, Alfonso López Chau y Carlos Álvarez. En entrevista, descartó propuestas como la pena de muerte y busca sumar a su lista a Harvey Colchado. Estamos con el candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia por el Partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Omar, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, a ver, en principio quería empezar con esto, ¿no? Con esta, digamos, fastidio evidente de la presidenta Boluarte por no haber viajado a las exequias del Papa Francisco. ¿Es un acto de frivolidad de parte de la presidenta o era necesario, fundamental, indispensable, como decía el canciller Schaller, que ella viaje al Vaticano? La presidenta pues está picona porque le aguaron la vacación, ¿no? Es una conducta ya consistente, recurrente en ella, ¿no? La frivolidad, usar el poder para la frivolidad, para los motivos más superfluos y subalternos, ¿no? La presidenta debe estar dedicada en combatir la inseguridad ciudadana, la extorsión, en resolver el problema que sufre Patás con la minería criminal que no deja operar a las minas formales, en promover y convocar la inversión, en destrabar los proyectos mineros, en los proyectos de irrigación, Chavimochic 3, Chinecas, Majesiguas 2, es decir, la señora Boluarte simplemente está en Palacio de Gobierno para disfrutar de la frivolidad del poder, pero ha renunciado a gobernar. Y el Parlamento, este contubernio, que en el fondo es el que gobierna el Perú, ha encontrado una especie pues, de marioneta que tienen ahí y la tienen entretenida. Ahora, pero este argumento que da, ¿no? Esta carta que saca de la manga, el decir, bueno, la mezquindad de algunos grupos, de algunos políticos que no han dejado que yo vaya a representar a los peruanos, a despedir al Papa, eso afecta las inversiones, eso afecta el turismo. ¿Cuánto es cierto hay en eso, por Dios? Nada es cierto. Si ella estuviese viajando a cerrar un tratado comercial, a cerrar una inversión de 5.000, de 10.000 millones de dólares para el Perú, eso es absolutamente entendible. Pero un viaje, por más que sea por la lamentable pérdida del Papa, no cabe. Es decir, el presidente tiene que estar acá dando la cara, tiene que estar a la vanguardia de la lucha contra la delincuencia y en recuperar la economía. Habla de la inversión del Perú está paralizada hace 10 años. Desde el año 2013 el Perú no crece más que 5%, digamos, la última vez que crecimos más que el 5% al año fue en el 2013. Claro, y este año... Salvo el rebote estadístico post-pandemia, pero digamos, claro, el Perú ha venido en una decadencia en su desempeño económico que se refleja en el déficit fiscal que tenemos ahora, en la fuga de casi 1 millón de personas en los últimos 5 años. Ahora, entonces, ¿de dónde, yo me pregunto, la presidenta, a menos que nos mienta, claro está, de dónde ella saca estas ideas? Porque quizás se lo dicen, ¿no? Ella dice que cuando sale al extranjero, cuando sale en sus viajes que a ella le gusta hacer, ¿no? Y se ha cambiado la ley incluso para permitir que ella viaje, la gente le dice, los mandatarios le dicen que qué bien, que el Perú se está consolidando, crecimiento por aquí, crecimiento por allá. Entonces yo me pregunto que quizá localmente estamos siendo muy mezquinos con la presidenta, Rafael. El Perú está peor hoy que hace 5 años y el Perú está peor hoy que hace 10 años. Digamos, el Perú está yendo en el sentido contrario al que debemos estar yendo. Hay menos inversión, hay menos crecimiento, el empleo se ha precarizado, la informalidad ha aumentado. Y ni qué decir de la inseguridad ciudadana, las economías ilegales, todo lo que es importante para que el Perú prospere, los proyectos de irrigación, todo está paralizado. Chavimochic 3, Chinecas,
el Majes Iguas 2, todo está paralizado. Los grandes proyectos mineros, todos están paralizados. Los grandes proyectos de inversión de infraestructura, todo está paralizado y todo va a estar paralizado si el Perú está gobernado por un contubernio prácticamente de mafiosos. No quiero entrar mucho al terreno económico, porque nos podemos ahí perder varios minutos, pero claro, lo que tenemos hoy en día, valgan verdades, es muy buenas intenciones del ministro de Economía, José Salardi, de querer empujar la inversión privada, pero ahí no le terminan... han capitalizado la deuda Petroperú otra vez. Pero no terminan de ser anuncios además, la cartera de proyectos que se anuncian y se anuncian. Todo, nada va a cambiar, esa es la verdad. El Perú está condenado a vivir esta decadencia hasta que se vuelvan a convocar elecciones y esperemos que se pueda obtener producto de ellas un gobierno que reencauce o que encuentre un camino pues hacia la sensatez y hacia la decencia. Ahora, porque la decencia en la política también es un valor que termina repercutiendo en el desempeño de la economía. Justo hablando de decencia, yo le agregaría el tema de la transparencia, que es fundamental, y es una obligación además de cualquier autoridad pública o incluso de cualquier candidato a la presidencia, Congreso, Senado, diputado o alcaldía. Deben ser transparentes, deben responder a la prensa, deben responder a la ciudadanía las preguntas concretas. ¿Qué te parece esta actitud que inició el gobierno de Castillo, pero que mantiene la señora Boluarte de encerrar a los medios de comunicación? Me parece deplorable. Me parece que una autoridad pública tiene la obligación de rendir cuentas de sus actos permanentemente. La transparencia es un elemento fundamental en la democracia. El ejercicio de la labor periodística es fundamental. Fundamental justamente porque es un contrapeso al poder. Entonces, digamos, la democracia representativa, en la democracia representativa, el soberano es el individuo, es el emolientero, es el canillita, es el vendedor ambulante, es el microempresario, es el emprendedor. Ellos son los soberanos. Quien preside, él o la presidente, son servidores temporales y trabajan para el pueblo. Entonces su obligación es rendir cuentas de sus actos. Ahora no estar viajando por el mundo y coleccionando relojes y pulseras. Y que yo recuerde, a ver, en los últimos años, en las últimas décadas en realidad, con los presidentes, más allá de las investigaciones, procesos judiciales, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta, Alan García, el propio Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, cuando ejercieron el cargo y tenían situaciones de este tipo, iban y declaraban a la prensa. Esto empezó, digamos, de manera muy enfática con Pedro Castillo y ahora lo mantiene Dina Boluarte. El hecho de encerrar periodistas, que en la práctica es decirle a la gente, porque somos medios, es no voy a contestar ninguna pregunta a la población. Ellos no son, se sienten, pero no son reyesuelos. Esa es la verdad de las cosas. Y esta frivolidad por los viajes, claro, yo entiendo que los tiempos han cambiado, pero Belaúnde, por ejemplo, en su segundo gobierno habrá salido del Perú 3 veces en los 5 años de su gestión. Entonces yo entiendo un viaje, como te decía un momento, para cerrar un acuerdo comercial o para cerrar una inversión pues multimillonaria o para cerrar un acuerdo económico con el Fondo Monetario o una alianza comercial como fue la Alianza del Pacífico, pero un viaje para no voy a decir que es una vandalidad, pero para algo que no tiene que ver en estricto con la gestión de gobierno, no corresponde. Entonces ella lo que quiere es disfrutar de los privilegios que le da el cargo de Presidente de la República y el Parlamento está en la misma nota de disfrutar y de exprimir el poder y los beneficios del poder hasta la última gota. Sin embargo, digamos, en tu análisis político, ¿cómo ves esta relación entre Parlamento y Boluarte? Porque ya hay algunas voces que dicen, mira, aquí la mayoría parlamentaria le dijo no a esta frivolidad, a este viaje de la presidenta al Vaticano. ¿Se ha empezado a quebrar algo en esa relación? Bueno, yo creo que conforme se aproximan las elecciones, nadie va a querer estar junto al muerto, ¿no? Eso es lo que pasa, todos van a ir alejándose convenientemente, ¿no? Entonces, al final todo esto es una especie de cálculo político mugroso, ¿no?
van a ver de sacar el máximo beneficio hasta el último minuto, calculando el tiempo suficiente para poder lavarse la cara frente a las elecciones que vienen, ¿no? Ahora, otro tema que tiene que ver si bien tiene que ver con la presidenta Boluarte, tiene que ver con la figura de la presidencia y del presidente de la República. Tú eres candidato justamente a la presidencia, la decisión que tiene que tomar el Tribunal Constitucional en cuanto a si se puede o no se puede investigar a un presidente de la República en funciones. Hay una interpretación que hizo Pablo Sánchez en su momento, donde dijo, oye, sí se puede investigar, lo que no se puede es acusar, como dice la Constitución. Desde el punto de vista político e incluso jurídico, ¿cuál es tu posición? ¿Se debe o no se debe investigar a un presidente en ejercicio? No, yo creo que se debe investigar, yo creo que no se debe acusar, que se puede reservar la acusación formal, pero se debe investigar. Pero lo que sí creo que debe haber es formalizar en el orden legal y constitucional un procedimiento de impeachment, ¿no? De destitución formal, con todas las garantías de un debido proceso, porque no puede ser tampoco que elegimos un presidente y resulta que el presidente resultó pues un ladrón y nos tenemos que soplar un ladrón durante 5 años. Sí, claro, pero tiene que haber un procedimiento reglamentado claramente que no existe. Pero muchos dirían que es la vacancia. Es que la vacancia, las causales de vacancia están claramente expresadas en la Constitución, ¿no? No convocar o disolver el Parlamento por las causales distintas a las previstas. Esa es la acusación constitucional. Más bien la vacancia no tiene un desarrollo exacto de qué es incapacidad moral permanente, ¿no? Claro, entonces eso debería estar sustituido por algo que sea no tan ambiguo, no interpretativo, tiene que ser taxativo, ¿no? Entonces, tiene que haber, como hay en Estados Unidos, por ejemplo, el proceso del impeachment, que es un proceso de destitución que tiene todo está sujeto al debido proceso, o pueden haber figuras como la muerte cruzada en Ecuador, es decir, pero lo que no puede, hay dos cosas que no pueden ocurrir. Una es que el Congreso un día, porque tiene la correlación de fuerzas suficiente, vota al presidente un puntapié en el trasero porque le dio la gana. Eso tampoco me parece que está bien. Pero por otro lado tampoco se descubre que el presidente pues es un sinvergüenza, un ladrón, no tenemos por qué padecer a un ladrón 5 años. Entonces la Constitución tiene que tener un procedimiento formal, regulado, así como tiene que tener también un procedimiento para cuando exista un impasse insalvable entre el Ejecutivo y el Parlamento, tiene que haber un mecanismo como tiene Ecuador con la muerte cruzada, porque si no pasa lo que estamos viviendo ahora, 10 años de inestabilidad política y económica. Pero justamente muchos dirían, oye, todo este proceso, esta constante inestabilidad que hemos vivido a partir de que se ha utilizado la figura, claro, de la vacancia presidencial. Es una mala figura. Ok, uno podría decir, el TC puede limitar esto diciendo que solo se puede investigar un presidente cuando termina su mandato. Bueno, se investiga hasta llegar a la investigación preliminar, hasta ahí es donde se llega, ¿no? Lo que no hay es una válvula para resolver la situación. Entonces tiene que haber un procedimiento, ya sea como es el procedimiento del impeachment, es una figura que funciona. Si el presidente comete un delito, bueno, tiene que haber un procedimiento que esté, que incorpore el debido proceso, porque tampoco puede ser pues que en 2 días destituyen un presidente que ha sido electo con el favor popular, ¿no? Claro. Ahora vamos a otro tema que tiene que ver con una frase que tú has lanzado y me gustaría que profundices en esta idea. Dices, tenemos carroña como políticos, que ya me parece un calificativo fuerte llamar carroña a nuestros políticos. Sí tenemos carroña, es lo que dice. Y tendremos buitres como inversionistas. Claro, si tenemos carroña como políticos, vamos a convocar buitres como inversionistas. Es decir, el nivel de las inversiones en el Perú, la inversión es la base del crecimiento y es la base del empleo. Si queremos ser un país más próspero, si queremos tener mayores niveles de salarios y más empleo, no hay otra alternativa que convocar la inversión privada, nacional y extranjera.
Entonces, un país serio, un país con reglas claras, predecibles, con un sistema judicial que funciona, políticamente estable, va a convocar inversionistas con un gobierno corporativo pues, más riguroso, con mejores prácticas de gestión. Países que son más inestables, menos predecibles, más volátiles, van a convocar nivel inversionistas con peores gobiernos corporativos. Eso tú lo ves, por ejemplo, en los países en el África subsahariana, petroleros, en plena guerra civil, pues las petroleras siguen sacando petróleo. Claro, a un retorno enorme, porque el riesgo pues es enorme. Entonces, si nosotros somos un país más serio, más estable, los inversionistas que van a venir al Perú van a ser más serios también. Y hoy en día nuestros inversionistas son esos mineros ilegales que operan a sus anchas con justamente un reinfo que no se deja de emplear. Bueno, y uno ve, pues, eso es ya el reinfo es la herramienta ideal para la informalidad y la ilegalidad minera, ¿no? Han encontrado en ese instrumento la manera de perpetuar la informalidad y la ilegalidad. Validado por el Tribunal Constitucional, dicho sea de paso. Y me parece pues que es una locura, ¿no? Porque el Perú es un país minero, le guste a algunos o nos guste a otros, pero la minería tiene que tener espacio para todos, para el artesanal, para el pequeño, para el mediano y para la gran minería. Entonces, lo lógico es que el sistema regular le dé chance a que todos puedan participar. El Reinfo, en el fondo, lo que ha hecho es darle una patente corso para que el ilegal pueda producir ilegalmente y comercializar legalmente y comprar explosivos. Gran parte de los explosivos que se usan para los atentados que hay en Patás o para las extorsiones tienen el origen en el Reinfo. Por eso te pregunto, ¿el Tribunal Constitucional ha perpetuado o ha validado una ilegalidad? Bueno, me parece que ha cometido un grave error. Al final, la última palabra es el tribunal. Yo no podría decir que lo que dice el tribunal es ilegal, porque al final ellos son los que determinan eso. Pero me parece que ha cometido un grave error. El Reinfo se tiene que cerrar, lo que tiene que haber es un régimen, que en el régimen regular formal exista la posibilidad que no existe hoy, que un minero artesanal o un pequeño minero también pueda participar de la minería formal. Ahora, ¿cómo vienen las conversaciones ya en términos políticos del partido de cara a las elecciones de 2026? Falta menos de un año, pero es verdad, todavía en agosto vienen la configuración o la inscripción de posibles alianzas. De alguna manera se mencionó mucho tus conversaciones con Gino Costa, por ejemplo. ¿Es parte ya del proyecto político? Él no es parte del partido, pero es alguien que es amigo. Me he reunido con él, me he reunido con el doctor Alfonso López Chau, me he reunido un par de veces con Carlos Álvarez, que me parece una estupenda persona, me he reunido en alguna oportunidad con Fiorella Molinelli, también con el general Quiabra. Yo creo que, digamos, si queremos... Pero está habiendo posibles alianzas entonces con estos nombres que me mencionas. No, yo creo que, a ver, el Perú tiene que crecer. Para crecer hay que sumar y se suma no vetando, ¿no? Hay que sentarse, hay que conversar, hay que ver, hay puntos en común. Yo creo que hay consenso en el tema de la necesidad de convocar la inversión privada, de la estabilidad. Hay consenso en la necesidad que también el Estado tiene que estar presente en zonas donde no está presente, la situación de la salud, de la educación, de la infraestructura, por ejemplo. Pero no hay consenso en otras cosas. Ahí quienes quieren regresar a la Constitución del 79. A eso quería llegar, porque entiendo que López Chau, el ex rector de la UNI, sí habla de volver a la 79. Yo creo que lo último que necesita el Perú hoy es regresar a la Constitución del 79. El Perú lo que necesita es que le den un giro para recuperar el crecimiento, recuperar el empleo, recuperar la inversión. Es decir, tener al menos un quinquenio de tranquilidad y estabilidad política y económica. Es decir, no propondrías un cambio constitucional. Pero eso sería ir a una asamblea constituyente sería convertir 12 o 14 años de inestabilidad en 20 años. Es una locura. Lo que hay que hacer es dediquemos un quinquenio a generarle empleo pues a la gente más pobre, en reducir la informalidad, en fomentar la inversión. ¿Es un punto, Rafael, no negociable para una alianza? ¿No cambiar la Constitución? Sí. Hay cambios que se pueden hacer, porque me parece que no son cambios que tienen que ver con cambios constitucionales. Yo creo que hay que, por ejemplo,
darle mucho más fuerza a Indecopi, hay que desconcentrar los mercados. Yo creo que, digamos, mercados donde hay un solo operador que controla el 80 o el 85% del mercado es inaceptable. Hay que fomentar más competencia, más apertura, bajar las barreras a la entrada de los mercados, empoderar al consumidor. Todo eso es un capítulo que efectivamente está pendiente. Pero eso no requiere una reforma constitucional, no requiere mucho menos una nueva constitución. Y, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, porque Carlos Álvarez sí propone, además como bandera, y tiene un proceso abierto por eso en la Fiscalía, propone como bandera cambiar... ¿no? Claro, pero propone cambiar la Constitución, perdón, implantar la pena de muerte. El Perú ya derrotó el mayor peligro de la historia republicana, que fue el terrorismo, se derrotó sin la pena de muerte. La pena de muerte, el Perú no necesita la pena de muerte para derrotar la inseguridad ciudadana, el sicariato ni la extorsión. Lo que se necesita es labores de inteligencia, empoderar a los policías honestos y preparados y dotar a las fuerzas de seguridad del equipamiento tecnológico que requieren. La pena de muerte, aparte, es para el que ya asesinó, es para el que ya extorsionó, es para el que ya violó. La inseguridad, la pena de muerte es un elemento punitivo, pero no resuelve la inseguridad en sí misma. En todo caso, ¿estás más cercano a un Carlos Álvarez que a un López Chau? A ver, respecto al tema de la pena de muerte, ¿no? Yo entiendo que puede haber un argumento filosófico punitivo por el tema de la pena de muerte, pero la pena de muerte no es el camino para resolver la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, la pena de muerte es un castigo, pero no resuelve la extorsión, no resuelve el sicariato. Y ya en el Perú tenemos la experiencia victoriosa frente al terrorismo. Hay que aprovecharla. La experiencia victoriosa del Frente del Guayaga, por ejemplo, cómo los oficiales capacitados por la DEA, con alta tecnología, lograron pacificar el Frente del Guayaga. Pero te preguntaba si una posible alianza con Carlos Álvarez, digamos, no, a mí Carlos Álvarez me parece una persona que tiene sus ideas correctas. Me parece que el insistir en esto de la pena de muerte me parece un sinsentido, porque el costo, por otro lado, implicaría salirse del sistema interamericano de justicia, que es muy útil en un país que ha tenido tantos raptos de abuso contra sus ciudadanos. Me parece que eso es muy, muy delicado. Y por otro lado, vamos a dejar que la vida de personas en manos de estos fiscales y estos jueces que se han equivocado tantas veces. Y dime, ¿ya aceptó Harvey Colchado ir en la lista del partido? No, no lo veo hace un tiempo, pero... Porque lo dijiste, ¿no? Que te encantaría tenerlo en la lista. Él, por ejemplo, es un oficial de los... Hay muchos como él, digamos, que han sido capacitados por la DEA, que tienen experiencia en manejo de colaboradores, de infiltrar agentes encubiertos, en el manejo del tema de las interceptaciones, sí, es decir, pero hay experiencia operativa. ¿Le has ofrecido que vaya con usted? No, bueno, sí, eso sí. Le he dicho que nosotros estaríamos encantados de tenerlo. ¿Qué te ha dicho como Harvey invitado Colchado? En la lista? Bueno, él estaba cuando hablé con él de esa materia, él tenía la idea de hacer un proceso judicial para que lo reincorporen a la policía, cosa que es pues difícil también porque lo pueden reincorporar y después nos mandarán pues a Atalaya ¿no? Yo confío, yo creo que él sería una persona valiosa en cualquier ejecutivo, sea de nosotros o de cualquier otra persona. Y ahora, solo por curiosidad, porque vemos a Domingo Pérez ya en otra faceta en los últimos días, luego de esta suspensión. ¿Es alguien que también invitarías a tu lista? Yo he sido muy crítico de la manera como el grupo de fiscales Lavajato ha desempeñado su función, más preocupados en los flashes y en las cámaras que en hacer acusaciones pues, acotadas, procurando el éxito de la acusación, ¿no? Entonces, difícilmente, ¿no? Muchísimas gracias a Rafael Belaúnde.